Temporada 3, Los 10 Mandamientos, episodio 8, La codicia. Este es justo el último mandamiento, el mandamiento 10, no codiciar. Y quiero referirme al mandamiento específicamente, como lo dice en la Biblia, que está en Deuteronomio capítulo 5. Quiero leerlo completamente para que se sepa qué es lo que dice. Dice 5:21. No codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna cosa que le pertenezca. Y aquí viene la enseñanza, nuestra última enseñanza, en esta tercera temporada, sobre los 10 mandamientos. Y ojo, los 10 mandamientos son la norma ética, ¿verdad? Que Dios le dio a su pueblo, son la base ética con la que se fundamentó la civilización occidental actual. Hemos revisado desde el primer mandamiento hasta el episodio anterior que hablamos de no robar y no decir falso testimonio. Hoy en ese cierre entonces vamos a hablar de no codiciar. ¿Qué es la codicia? Mira, la codicia es desear las bendiciones de otra persona, pero con un lado oscuro de ese deseo. Porque no está mal desear, no significa que no debamos tener deseos, proyecciones. El problema son las intenciones de ese deseo. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Recuerdas cuando hablamos en la temporada que vimos el Sermón del Monte? Jesús dijo en una de las bienaventuranzas, los puros de corazón verán a Dios. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El Señor quiere pureza en nuestros corazones, en cada deseo que tengamos. Pero mira, pasa algo. Es interesante que Dios cierre esos 10 mandamientos con el tema de la codicia, porque normalmente antes de desobedecer los 10 mandamientos codiciamos algo. Por ejemplo, cambiamos a Dios en ese primero y segundo mandamiento por el deseo de otras cosas que de pronto esas otras cosas nos den o nos puedan proveer. Juramos su nombre quizás a veces por la codicia. Dejamos de guardar el día santo por la avaricia, ¿verdad? Por ese deseo del dinero, por trabajar más, etcétera. Inclusive nos puede llevar a descuidar a nuestros padres por cumplir objetivos personales. Ese deseo por otra mujer, que sería la lujuria, cuando deseamos la del prójimo. Robo y mentira cuando nos lleva a este deseo, esta codicia, a tener lo que es de otro, quitándoselo. Envidia cuando hablamos mal de otros. Wow. Dios siempre quiere que nuestros deseos más profundos del corazón sean unos deseos humildes. Mira, Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces, fíjate que ese versículo 17 nos dice que el Señor escucha el deseo de los humildes. Entonces, sí podemos desear cosas, sí, pero con una sana intención en nuestro corazón. Ahora, quiero contarte que hay varias formas de codicia, pueden haber más, pero hablaremos de 4 en este episodio. Y lo que te decía al principio es, bueno, la codicia es ese lado oscuro del deseo, ¿ok? Es esa pasión por obtener algo que supuestamente nos va a saciar, pero que realmente por lo general son placeres que cuando llegan, la felicidad es momentánea y ya, eso pasó. Entonces, esa codicia, por supuesto, es pecado, ese deseo oscuro es pecado. La otra forma de codicia también la nombré ahora un poco y es la envidia. Mire, la envidia es el rechazo interior por ver que otro es mejor o tiene mejores cosas. Tiene que ver con la inseguridad personal. Cuando yo dependo de Dios y sé que yo tengo un propósito, que Dios tiene cosas para mí, yo dependo de Dios, yo no dependo del vecino que tiene, que tuvo, que logró alcanzar, que logró tener, o que en el ministerio le va mejor, o en su negocio, o su esposa, o su familia es mejor. No, no, no. Cada quien con Dios y con nuestra vida, con toda la seguridad y la autoestima suficiente. Entonces, cuando yo envidio a otra persona o envidio a los demás, inclusive a veces el peor error de la envidia es cuando envidiamos a nuestro hermano, aquel que estamos con él, que nos ayudamos,
Y ahí es donde el enemigo viene a sembrar, ¿verdad? Esa envidia, ese rechazo interior. Otra forma de codicia es la lujuria. ¿Y la lujuria qué es? Pues el deseo sexual por algo, alguien que no nos pertenece. Ahí el mandamiento decía, claro, no desees la mujer de tu prójimo. Entonces ahí viene la lujuria. Recuerda que Jesús dijo también en el Sermón del Monte que del corazón, ¿cierto? De lo más profundo del corazón es que vienen los pecados. Esa lujuria, ese deseo, si tú ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón. Entonces, fíjate que la codicia tiene que ver casi que con todos los pecados y es como ese pensamiento inicial para después ir ahondando a los otros pecados. Otra forma de codicia es la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es el amor al dinero. Mateo 6:24, que también es del Sermón del Monte, el Señor dijo, nadie puede amar a dos señores, porque aborrecerá a uno, ¿verdad? Y servirá al otro. Y luego el Señor concluye ese pedazo diciendo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, ¿se vuelve importante el tema de la codicia para sacarlo de nuestra vida? Claro que sí, porque no es la palabra codicia en sí, ya vimos que pues arma muchas otras formas. Dice Santiago 4:2 al 6, me gusta esa palabra y voy a leerla. Santiago 4:2 al 6 dice así. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Oh, almas adúlteras, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Wow, qué palabra, ¿no? Ahora, la otra parte sería, o la pregunta sería, bueno, listo, ya estoy identificando esto en mi vida, estoy identificando que puedo tener eso del lado oscuro de algún deseo, puedo tener envidia, lujuria, avaricia, puedo tener todas esas cosas mal, pero ¿cómo hago para destruirla, verdad? ¿Cómo hago para salir de eso? Y yo te digo, hay que ser muy agradecido con lo que tenemos. ¿Recuerda la historia de aquel niño que le dicen, el papá le dice, amor, si te doy una chocolatina, ¿tú estás feliz? El niño dice, sí, papi, soy feliz. Pero luego la segunda pregunta es, si a tu hermano le doy 3 chocolatinas y a ti una, ¿tú sigues feliz? No, yo me pongo triste porque sería injusto. Y el papá le va a decir, no es injusto porque tú debes aprender a contentarte con lo que tienes. Si es una chocolatina, antes no tenías nada, pero cuando tú ya quieres ver al otro y ver y compararte, ahí es donde está el error. Filipenses 4:11 al 13 dice así. Pablo dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí es donde viene el famoso versículo que nos sabemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o en otra versión dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Entonces, hay que ser agradecido con lo que tenemos. Cuando tú eres agradecido con lo que tienes, no estás fisgoneando si el otro tiene más o menos, sino que estás tranquilo. Esa tranquilidad, esa paz te la da Dios. Entonces, aprende a ser agradecido con Dios por las cosas que tienes ahora. Quizás deseas otras. Desde que tengas una buena intención, trabaja por ellas, pídele al Señor. El Señor nos permite que oremos y pidamos a Él. Y la otra parte de cómo destruir esa codicia es siendo contentos con lo que tenemos también. El contentamiento. Colosenses 3:15 dice, y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Siempre sean agradecidos. Entonces son esas dos cosas, ser agradecidos con Dios, con las cosas que tenemos y estar contentos con esas cosas. Debes estar contento. Claro, anhelamos cosas, por supuesto que sí, pero mientras tanto las que tenemos, vivamos felices. Hay personas que nunca mantienen felices, nunca. Si quisiera tener tal carro, lo tienen y ya quisiera tener el otro. Quisiera tener tal negocio, lo tienen y ya quisiera, uy, pero es que ganaría más. Uy, mire, Julano está ganando más. ¿Por qué yo no? Y si tuviera lo de tal persona, tendría tal cosa. Si pudiera viajar como tal otro. No, 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 no. Contentémonos con lo que
tenemos. Finalmente, quiero decirte que hagamos morir en nosotros todo lo malo que nos lleva al pecado y a desobedecer los mandamientos de Dios. Y quiero cerrar no solamente este mandamiento, sino toda esta temporada con lo que dice la palabra en Colosenses 3, 5 al 10. Colosenses 3, 5 al 10 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, y aquí lo nombré, y los malos deseos. No sean ávaros, mira, aquí también habla. Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo, ¿ves? Estar detrás de tener más y tener más. El Señor dijo, esos son afanes. Los afanes de esta vida ahogan la palabra y la vuelven infructífera, tal cual en la parábola de el sembrador. Mire lo que sigue diciendo la palabra. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a los otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, nuestro propósito va a ser siempre parecernos a nuestro Creador, parecernos más a Jesús, siempre que podamos parecernos a Él, cada vez más humildes, mejores deseos, tranquilidad, paz, contentamiento, humildad, deseos humildes. Finalmente, quiero decirte, Dios nos dejó los mandamientos y los mandamientos no se han abolido. Jesús los cumplió, por supuesto, y si tú ves en el Sermón del Monte, Él nos invitó inclusive en este periodo de la gracia a ser más profundos en cada mandamiento y a ir inclusive a nuestros pensamientos y a las intenciones de nuestro corazón, porque Él quiere que seamos puros y perfectos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los discípulos dijeron, Señor, cuando les preguntó sobre el divorcio, pero uy, si, entonces no conviene casarse, ¿y quién va a poder cumplir esta palabra? El Señor dijo, para los hombres es imposible cumplir los mandamientos, pero para Dios todo es posible. Así que tengamos la fe en nuestro Dios. Estos mandamientos espero que nos hayan ayudado a entender mucho más profundo la palabra, pero sobre todo a saber que con la ayuda de Dios podemos salir adelante y podemos obedecer su palabra. Que Dios te ayude siempre, que Dios me ayude siempre y Dios te bendiga. Gracias por estar atento a esta tercera temporada y nos preparamos para una próxima. Bendiciones.